esos panelistas que están presentes para que me ayuden con lo que es la medición del tiempo. Consiste en avisar 1 minuto antes de que acabe cada etapa del debate a los oradores. Bien, muchas gracias. Gracias, Rachel. Entonces, ahora sí podemos comenzar. Ok, voy a preparar la transmisión. Voy a anunciar cuando estemos en vivo en Facebook. 1 minuto, por favor. La transmisión ha iniciado. Bien, gracias, José. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bienvenidos al bloque número 2 de la Liga Internacional del Debate Países Andinos. Me presento, yo soy Luz Melody Justo Apaza de Perú. En esta oportunidad voy a desempeñar la función de juez principal, en compañía de Rachel de la Rosa Maní y Carla Noelia Jurado Navarrete, quienes van a realizar la función de jueces panelistas. Asimismo, la moción en este debate se titula «Los docentes deberían poder ejercer castigos físicos a estudiantes agresivos en horas de clase». Quienes nos acompañarán esta tarde del lado del equipo afirmativo tenemos a Paul Marcelo y Alexis Alexander. Por el lado del equipo negativo tenemos a Verónica Yesenia Montes Olivares. Entonces, de conformidad con el reglamento, es necesario recordar que en el presente debate obedece al formato zigzag. Está dividido en 5 etapas o fases, las cuales son exordio y argumentación, que tiene una duración de 5 minutos, las preguntas 3 minutos, la refutación, la defensa 4 minutos cada uno, y lo que viene a ser el cierre, la conclusión 3 minutos. Continuando con algunas generalidades estipuladas en el reglamento del presente debate, los oradores deberán mantener encendida su cámara durante todo el desarrollo del debate. En el caso de los jueces panelistas y o principal, es potestad de cada uno de nosotros si se enciende la cámara o no. También, un juez panelista nos va a avisar cuando falte 1 minuto para terminar cada etapa de este debate y cuando el tiempo ya haya concluido. Entonces, sin más que decir y deseando éxito, suerte a los oradores de este debate, vamos a iniciar el mismo bajo la siguiente moción, que es: los docentes deberían poder ejercer castigos físicos a estudiantes agresivos en horas de clase. Entonces, vamos a iniciar por parte del equipo afirmativo con el exordio de argumentación que tiene una duración de 5 minutos. Buenas tardes, miembros del jurado y compañeros contendientes y público presente. Nuestro grupo está conformado por Paul Tacle y mi persona, Alexis Núñez. Como ya lo mencionó la juez que presidió, nuestra postura es afirmativa. Vivimos en una sociedad donde los derechos se han expandido. Existen muchos derechos, pero pocas obligaciones enmarcadas dentro de un campo de acción. Es normal escuchar conferencias sobre los derechos de las mujeres, niños e incluso de personas privadas de libertad. Pero son demasiados escasos los espacios en donde se hablan de los deberes. Esta acción de querer siempre estar acorde con la sociedad, de no irse en contra del criterio de las mayorías, ha sido el principal hueco de la humanidad. Desde la existencia de la humanidad, romper con el criterio sobre lo correcto de la sociedad en un determinado punto o tiempo ha sido una batalla que pocas personas han estado dispuestos a enfrentar. Por medio de la moción ya establecida,
si los docentes deberían poder ejercer castigos físicos o a estudiantes agresivos en horas de clase, hablaremos no solo desde el marco de derecho. Es más, les invito a mis compañeros contendientes a que hagamos una reflexión acerca desde el marco de los deberes. En ese sentido, comprendamos que los deberes son fundamentales para que una sociedad funcione. Para empezar este debate, creemos necesario establecer un marco conceptual sobre las principales palabras que nosotros vamos a utilizar dentro de este debate. Es así que se define a la palabra poder de acuerdo con la Real Academia Española, entiéndase como RAE, que poder es la expedita o la facultad o potencia de hacer algo. Por otro lado, se define el castigo de acuerdo con la RAE como la pena que se impone a quien ha cometido un delito o falta. Dado el contexto de la moción, nuestro grupo cree necesario dejar en claro que el castigo físico al cual hacemos referencia en esta moción se encuentra dentro del marco de lo necesario y no de lo excesivo, los cuales son analizados como daños o cargos criminales dentro de una corte. En ese sentido, entiéndase esta moción como que los docentes puedan tener la facultad de aplicar castigos físicos ante un evento donde un estudiante se exponga de forma violenta dentro de un espacio de formación, como son las aulas de clase. Para ello, presentamos nuestros principales argumentos. Y es que un contexto donde un estudiante ostenta una actitud violenta dentro de las aulas, siendo esta acción en contra de alguno de los integrantes de la misma, el margen de acción de un profesor para estas actividades o estas acciones es limitado. En ese sentido, resolver conflictos de tal magnitud pueden ser complicados, incluso malentendidos. Hay que recalcar que la labor del docente con las acciones que realiza dentro del aula permite el desarrollo, la formación y la disciplina. Es por ello que su acción está orientada hacia estos fines. Sería prejuicioso poner en tela de duda su objetivo primordial por el cual está dentro de una institución educativa. Nosotros, como sociedad, debemos otorgar las herramientas necesarias para poder disuadir que estos conflictos que se generan dentro de espacios de educación. Es por ello que creemos necesario que los profesores tengan estas herramientas para poder disuadir, con el fin de corregir la formación de los estudiantes. En ese sentido, nosotros creemos esencial que vayamos un poquito más allá acerca de los derechos y reflejémonos en los deberes que como estudiantes se tiene dentro de un aula. Resolver conflictos de esta magnitud, como ya lo recalqué en el argumento principal, requiere de herramientas necesarias, y es por ello que aquí se contempla la moción y el principal tema de debate. Bien, muchas gracias por parte del equipo afirmativo. Entonces, sí, justamente, gracias. Vamos a dar paso al equipo negativo, igual que conformidad con el reglamento, tienen un tiempo de 5 minutos para dar a conocer su exordio y argumento. Los docentes no deberían ejercer castigos físicos a estudiantes agresivos en horas de clase porque según el profesor Manuel Castillo se menciona de que el acto docente tiene que consagrarse a una trascendencia mucho más y vinculado más que todo a un desarrollo ético del menor, del adolescente. Más que todo vinculado también al desarrollo de la inteligencia emocional y la salud mental. Por ende, es que también se considera el manual para la formación, la lucha contra el castigo físico. En esto se menciona que el castigo físico son todos aquellos actos vinculados a la coacción y donde se va a ejercer el dolor. ¿Para qué? Para poder modificar una determinada conducta. Posteriormente, también se indica el punto de vista de la psicología clínica.
La psicología clínica especifica que los estudiantes agresivos muchas veces prefieren vincularse a sectores más violentos. Si se corrige con violencia, ¿qué se va a generar? Mayor violencia también. Y estos estudiantes se van a vincular más a sectores violentos, donde se va a dar ausencia de autoestima, una autoestima correcta, se va a dar la mayor cantidad de trastornos emocionales, entre otros. El statu quo a considerar, según ello, es según la organización SIG-SECON. En el año 2016 presentó un informe donde se estudió a 100,000 personas y se identificó que la agresividad y el desarrollo de la inteligencia emocional van a la par. ¿Por qué? Porque mientras más agresividad existe, hay menor inteligencia emocional en los individuos. Y esta inteligencia emocional se basa más que todo en poder resolver problemas vinculados a los actos violentos. Si un docente demuestra que ejerce violencia para poder solucionar un problema, también demuestra que está ausente en inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque los problemas se pueden solucionar dialogando. No es necesario ejercer golpes para que la persona haga caso, pero caso no por convicción, sino por temor. Añadido a esto, se menciona, por ejemplo, el caso con respecto a que en Perú, la psicóloga Catherine Durán, durante el año 2019, llegó a hacer una investigación en las instituciones públicas y privadas de Lima, y se identificó de que muchos menores que demuestran agresividad emocional más que todo, sí, llegan a tener esos resultados debido a ¿qué? Al castigo físico que se determinó gracias a su familia, a los docentes y al sector social. Esto se menciona porque es necesariamente relevante. Por ello se va a considerar los 3 siguientes argumentos. El primero es a considerar el autogobierno de los docentes para no ejercer actos violentos sobre los estudiantes que demuestren actitudes violentas. ¿Por qué? La doctora y psicóloga, mejor dicho, Carmen González, ya ha dado un estudio vinculado a que el castigo físico puede desencadenar mayormente en 3 actos, que son la sumisión, mayor agresividad o también la indiferencia. Estos, sobre todo el tercero, es el más peligroso. ¿Por qué? El primero hace referencia a la sumisión. La sumisión, ¿por qué? Porque al existir la agresión física, el estudiante va a hacer caso al docente, pero no por convicción, sino por temor. ¿Y esto qué genera en la psicología del menor? Que tenga mayor dependencia al maltrato y con ello hasta incluso una baja autoestima, depresión, ansiedad, masoquismo, entre otros aspectos que pueden culminar en suicidios. O sea, esto trasciende incluso a otros actos que pueden afectar mayormente al individuo. En el segundo aspecto a considerar es que se puede generar mayor agresividad, y esta mayor agresividad que va a generar reuniones familiares donde exista un agresivo y un sumiso. Y el tercer punto es a considerar de que los indiferentes dan lugar a personas más que todo vinculadas a la sociopatía, porque están acostumbrados al dolor, y hasta incluso para ellos es normal. Pero ellos ven la forma de manipular a las personas, pero no saben controlar totalmente su agresividad. Por ende, es de que ellos son los más peligrosos. Y un claro ejemplo está José Stalin o Adolfo Hitler, entre otros. Pero son aquellos que no han sabido controlar tampoco sus emociones, pero han sido formados en una educación donde se educaba con violencia, porque como sabemos en el pasado se educaba de esa manera. Por ende, en el futuro no debería de educarse a los menores a través de la agresión física. Listo, muchas gracias, equipo negativo. Ahora continuando con la siguiente etapa de este debate, vamos a entrar a la etapa de preguntas. Comienza el equipo afirmativo. Tiene 3 minutos. Buenas tardes con todos los estimados debatientes. Para la compañera debatiente, me responde por favor con un sí o con un no las siguientes preguntas, ¿sí? Usted habla ahí de estudios de psicología clínica o a sectores violentos, ¿no? En esos estudios que usted habla, le pregunto si usted conoce que existen
que la agresividad en los estudiantes se produce por problemas fisiológicos? Sí, Responde con un sí o un no. Sí. Y entonces estos problemas fisiológicos se producen por la mayor segregación de la hormona llamada cortisol. ¿Usted cree que esa hormona cortisol se puede controlar rápidamente dialogando por convicción? Supóngame con un sí o con un no. Sí, sí se puede. Usted habla también de que el autogobierno de los docentes, en el autogobierno hay sumisión, agresividad, indiferencia, ¿sí? Hacia las personas. Pero yo pregunto, ¿se han analizado las causas de por qué los estudiantes son agresivos? ¿De qué entorno provienen? Respóndame, por favor. Sí, ¿Sí o no? provienen de un hogar disfuncional y en la educación se demuestra incluso que los Respóndame con docentes un sí o también con un ejercen no. mayor Está haciendo violencia. otra cosa que yo no le he preguntado. Respóndame con un sí o con un no. Pregúnteme entonces otra vez porque no le he entendido bien la pregunta. Estoy preguntando, por favor, si se han analizado las causas, entiéndame bien, si se han analizado las causas, por favor, de por qué, de por qué existe una sumisión y una agresividad de estos estudiantes y de dónde provienen. Y sí, por eso estaba respondiendo de dónde provienen, pero me has cortado. No me cortó, diré. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. A corto plazo, por favor, usted conoce que a corto plazo, según estudios científicos del investigador Herschel, para disuadir una forma de agresión de los estudiantes, es el temor al castigo físico es efectivo a corto plazo. Sí, es efectivo a corto plazo. ¿Conoce eso? Sí. Efectivamente. Y también, sí, el 55% de médicos y pediatras hacen de recomendar a los padres, sí, recomiendan a los padres alguna forma leve de castigo físico, tanto a padres y a profesores, alguna forma leve de castigo físico, como por ejemplo palmadas o un peñisco, ¿sí? ¿Conoce eso? ¿Sí o no? ¿Me puedo volver a preguntar? No Claro, entendí. el 55% de médicos y de perdón, de médicos y de profesores recomiendan a los padres castigos leves como un peñisco o una palmada. ¿Conoce eso? Eso, ¿me puedes decir en qué informe se encuentra? Porque en los informes, en las capacitaciones actuales a los Bueno, docentes, no se les que instruye está eso. realizando las preguntas, me corresponde a mí, yo le estoy realizando una pregunta y le estoy Pero preguntando quiero si saber conoce, en qué informe se encuentra. respóndame si conoce o no y yo luego le contestaré No su conozco porque pregunta. no he visto ningún informe vinculado a eso. Ya, No, no. existe un artículo Poco científico. concluido, por Gracias. favor. Bien, entonces ahora es turno de la contraparte. El equipo negativo puede iniciar con esta ronda de preguntas. Tiene 3 minutos. ¿Usted considera que el castigo físico es un tipo de maltrato hacia los estudiantes? Alexis. Ya, el castigo físico, hay que hacer primero una precisión acerca de la moción que nosotros estamos debatiendo. Dentro de la moción que nosotros realizamos fue que el castigo físico debería ser leve, como lo menciona incluso Paul Tack. En este caso, ¿me recuerdas por favor la pregunta? Sí. ¿Usted considera que el castigo físico es un tipo de maltrato hacia los estudiantes? Ya. Puede ser una metodología desde el conductivismo, una forma de obtener resultados cuando existe, por ejemplo, estudiantes agresivos. En el corto Pero plazo, sí, como yo le estoy... también usted lo Sí, pero mencionó, que en el corto quiero... plazo sí pueden obtener resultados Sí, pero te estoy que preguntando ayuden si es un tipo a de hacer. maltrato hacia los estudiantes o no. ¿Sí o no? ¿Es un tipo de maltrato a los estudiantes, sí o no? Me parece muy ambiguo, por eso yo creería que no se puede. Está específico, no Pero, estoy haciendo una pregunta ambigua y tampoco ¿hablamos de vacía. estudiantes en general o estudiantes agresivos? Porque Y hablamos de sobre estudiantes en todo, ¿de general. qué nivel Ya, de agresión se está hablando? entonces Yo creería. déjeme decir, ¿usted considera que el castigo físico es un tipo de maltrato hacia los estudiantes agresivos? ¿Sí o no? No le pude escuchar, discúlpeme, repite la pregunta. ¿Usted considera que el castigo físico es un tipo de maltrato hacia los estudiantes agresivos?
No, debido al conductivismo puede ser catalogado como una forma de poder controlar o disuadir estos comportamientos que se ven. Es por eso que nosotros lo explicamos en el inicio, que Usted las agresiones considera, van a ser leves. déjeme hablar. ¿Usted considera que los docentes que infringen agresión física sobre los alumnos tienen control de sus emociones? No podría argumentar algo con respecto a eso, porque sería primero generalizar, cometer una falacia de generalización, decir que todos no tienen control de sus emociones. No se está dando ninguna Entonces, falacia de cometería. generalización ahí, porque estoy mencionando los docentes que infringen agresión física. No estoy generalizando a todos los docentes. Eso de los La pregunta docentes, está eso específica. de los docentes se encuentra normado dentro de las normativas, ¿sí? Entonces no podemos considerar... No, yo les estoy preguntando a ustedes, no a las normativas. Me Sí, pero por eso responden le estoy sí o dando no, las nada normativas, más. Si eluden la respuesta es porque tácitamente están aceptando que sí no tienen evidentemente, control de las sí, emociones. evidentemente que los docentes cumplen... Muy bien, normativas. tiempo concluido. Listo, gracias. Ahora vamos a pasar con la siguiente etapa de este debate. Comenzamos con el equipo afirmativo, lo que viene a ser la refutación. Tiene un tiempo de 4 minutos. Bueno, en esta etapa de refutación quisiera acotar algunas cuestiones que argumentó nuestra compañera contendiente. Y es que hubo una falacia de generalización. Había mencionado acerca del caso de Hitler, de que fue educado a golpes y se convirtió en un dictador. ¿Será que eso fue por los golpes que se convirtió, o por su educación en sí, que se convirtió un dictador? En ese sentido queda suelto esa cuestión acerca de si esto tuvo una consecuencia directa. Por ejemplo, en lo que argumentaba nuestra compañera acerca de que si los golpes y esta cuestión, hay que recalcar que nosotros dentro de la moción que presentamos hace referencia hacia cuestiones leves, que no son normal, que no son, que no son tratados en cortes constitucionales, porque no es que nosotros nos vayamos a hacer ciegos hacia este punto de vista de que la agresión no sea mala, sino que en ciertos puntos, y dado el caso de la conducta que presenta el estudiante, una conducta agresiva dentro de un espacio de formación, creemos que el profesor debe contar con herramientas necesarias para poder disuadir estas cuestiones. Por ejemplo, si nosotros podemos catalogar estas cuestiones de comportamiento todas como agresión, estaríamos cometiendo un error al decir que, por ejemplo, un profesor que quiere disuadir una conducta de un estudiante de forma agresiva, está cometiendo un error. Por ejemplo, separándolos, le jala a una persona, a un chico, y puede ser una agresión, pero por eso debemos definir qué es agresión, y desde el punto de vista de nuestra moción, hemos catalogado a esta agresión como leves, para no tener inconvenientes dentro de este espacio. Bueno, también hay cuestiones dentro de la argumentación que estaban muy mal fundamentadas. Por ejemplo, las cuestiones de autoridad. Pensar que, ¿por qué lo dice esta persona? Tiene que ser general, cuando no es así. Hay también estudios que demuestran que, como lo dijo Paul, que demuestran que estas cuestiones en el corto plazo ayudan a resolver ciertos problemas. En ese sentido, no podríamos afirmar una sola teoría, sino también desde el punto de conductivista. Algo también que se quedó suelto con respecto a su argumentación fue que el profesor no debe ser
no debe incidir en 30 las segundos. incidir en las actividades de los estudiantes. Pero ¿qué hacemos cuando hay un caso de robo, hay un caso de agresión? Debe omitir estos comportamientos y no intervenir. Eso yo creo que es una parte fundamental acerca del debate que estamos manteniendo hoy. ¿Es todo por parte del equipo afirmativo? ¿Han concluido? Sí, es todo. Bien, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a dar lugar al equipo negativo para que en un tiempo de 4 minutos también nos dé a conocer su refutación. Ya. Primero se mencionó con respecto a que se tiene que ver según el contexto donde el menor actúe con violencia. Eso, según lo que se menciona, según lo que menciona el otro equipo, garantiza de que se pueda usar castigos físicos según lo que mencionan leves. Pero yo identifico que esa es una falacia ad hominem circunstancial. ¿Por qué? Porque está mencionando su juicio dictado según la situación especial, pero no está considerando el razonamiento y la evidencia. ¿La evidencia qué está indicando? Que durante el 2016 ya se ha identificado un informe donde se investigó a 100,000 personas y se identificó de cómo la agresividad produce un mayor deterioro de la inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional, ¿qué produce? Los individuos sean mucho más violentos. ¿Por qué? Porque ya no existe la inteligencia emocional. Ya no pueden resolver sus problemas como lo haría una persona con salud mental. Entonces, yo ahí me refiero a ello de que ahí se está evidenciando que están cometiendo la falacia ad hominem circunstancial. Ahora, con respecto al otro punto, se menciona que se tiene que al existir el cortisol, probablemente a estos individuos, o sea, los adolescentes, no se les pueda guiar. Sin embargo, y tampoco se les puede controlar. Si yo me baso en esa teoría, me estaría reduciendo a una postura fisicalista. Y una postura fisicalista que considera solamente los neurotransmisores y la producción que se da en el cerebro, lo cual es absolutamente erróneo, porque en realidad sabemos que también influye la formación, el diálogo que puede haber con el menor, lo cual va a generar hasta incluso una mayor comprensión. Por ende, es de que se mencionaba, si el menor, por ejemplo, comete cualquier acto violento, que sea hacia los estudiantes o los docentes, ¿qué es lo que tiene que hacer el docente? Tiene que dialogar, porque la violencia no se resuelve con más violencia, sino se va a producir lo que ya mencioné, estudiantes sumisos, que potencialmente van a ser personas acostumbradas al masoquismo, estudiantes más agresivos, que posteriormente va a encajar con una persona a la cual puede infligirle dolor, y va a tener una tendencia sádica, o estudiantes indiferentes al dolor y potencialmente sociópatas. ¿Por qué? Porque ellos se van a acostumbrar a manipular a la gente y no les importa si el otro siente dolor o no, lo que importa es llegar a conseguir lo que ellos quieren. Prende es de que también se mencionó que se está cometiendo la falacia de generalización, cuando en realidad no ha sido así. Yo en ningún momento he mencionado todos. La falacia de generalización se da cuando uno menciona a todos, y yo en ningún momento he dicho todos. He dicho los estudiantes que vayan a ser formados con agresividad, vayan a ser corregidos a través de castigos violentos. Yo no estoy diciendo todos los estudiantes, estoy mencionando una población en específico. Ahora, con respecto al otro punto también, se mencionaba la falacia de autoridad. Yo no estoy cometiendo ninguna falacia de autoridad porque estoy citando a la doctora Carmen González, que es una destacada psicóloga, que ella ha hablado con respecto a estos temas. Ella menciona, al niño, al adolescente, al joven, se le tiene que educar conversando y también mediante afecto, porque estos niños, si son agresivos, ¿es producto de qué? De una infancia violenta. Y con más violencia se va a corregir esto, no se va a corregir. Y si se corrige será en el momento, nada más. ¿Por qué? Porque ellos por miedo van a hacer caso. Pero cuando pase el tiempo, ellos van a hacer lo que consideren correcto y no les va a importar si dañan o no a alguien. Lo que importa nada más es que ya no hay nadie que los vaya a oprimir.
Listo, muchas gracias, oradora del equipo negativo. Bien, ya entrando a la penúltima fase de este debate, es turno del equipo afirmativo para que nos dé a conocer su defensa en un tiempo de 4 minutos. Muchas gracias. Sí, bueno, debemos hacer hincapié y recordar, sí, cuál es la postura que estamos defendiendo como equipo afirmativo, ¿no? El castigo dentro del marco necesario no el castigo dentro del marco necesario de forma leve, sí, sin que sea de una forma invasiva, solo debe servir para persuadir, sí. Esa es la moción que nosotros estamos defendiendo, sí. Entonces, dentro del fenómeno de los castigos físicos, el castigo físico viene a ser ya una situación arraigada a nivel mundial, ¿no? Y en Latinoamérica y en nuestras sociedades. Eso parte generalmente ya desde el hogar, ¿sí? Desde los padres, ¿sí? Y yo pregunto, ¿es fácil cambiar los métodos de imponer disciplina a nuestros estudiantes? Solamente con dialogar podemos cambiar esa disciplina en el estudiante agresivo, sí, hay que diferenciar bien lo que es del estudiante agresivo. No podemos cambiar. Y para poder disuadir esa situación e imponer disciplina, sí, a un corto plazo, sí, se debe utilizar una herramienta, ¿no? Se debe utilizar una herramienta. Esta herramienta a mano, sí, debe ser, sí, el temor hacia el castigo, ¿no? Un temor hacia el castigo, pero de una forma leve. Y no estamos hablando del temor al castigo de una forma leve por hablar, sino nos basamos también en datos sí oficiales del Boletín del Hospital Infantil de México, que le invito a la compañera a leer, del doctor Juan Manuel Sauceda del año 2006, en donde el 52% de los pediatras y médicos de ese centro dan a los padres de familia sí, una recomendación de que se utilice castigos leves, moderados, para poder controlar la agresividad de los niños, ¿sí? Entonces, de esta manera, sí, esta herramienta nos viene a dar, ¿sí? Una facilidad para que el docente pueda controlar y formar, más que todo, sí, a ese grupo específico de los niños agresivos. La compañera, sí, al comienzo dijo todos los estudiantes, pero después se contradició ella mismo y ahora dice que son solo los estudiantes agresivos. Pero también la utilización de los métodos, ¿sí? De estos métodos de castigo físico, también lo corrobora estudios realizados por el científico Herschel, que demuestra que el castigo físico es efectivo a corto plazo. Y también, ¿sí? Y también en Latinoamérica, ¿sí? En Latinoamérica, de 16.8 millones de niños y muchos estudiantes, ¿sí? El 55% sí reciben castigos físicos moderados para poder disuadir esa agresividad que se presenta en los niños, ¿sí? De esta manera es necesario tener una herramienta a corto plazo. Hay que tomar en cuenta, sí, que los niños tienen una parte fisiológica, sí, que genera esa agresividad, como también, ya que estos niños y estudiantes, sí, agresivos, provienen también de sectores de alta pobreza. Por ende, una de las causas de su agresividad viene a ser la falta de algunos requerimientos. Y también esa agresividad mismo se ve reflejada en los niños también de acuerdo a problemas que pueden tener los padres o que pueden tener su contexto y se refleja en los niños. Gracias. Bien, eso es todo por parte del equipo afirmativo. Sí, gracias, efectivamente. Listo, muchas gracias. Entonces, ya entrando a la etapa final del debate, vamos a dar lugar a lo que viene a ser el equipo negativo para que también nos dé a conocer su defensa en un tiempo de 4 minutos. Ya. Solo menciona de manera breve, ¿no? Que se indicó en el boletín 52% de pediatras indican castigos leves o moderados. Pero de lo que ha mencionado la otra parte no menciona que se indique ahí castigos físicos. Dice castigos leves o moderados, pero con castigos leves o moderados, ¿qué puedo entender? ¿Son llamadas de atención o tal vez quitarle el celular? No se especifica eso. Con respecto a lo que se está mencionando también es de que se considera que el docente debe de preservar más que todo este autocontrol. Este autocontrol basado en qué? En analizarse también él mismo, pero ello a través de qué? De la introspección. Esto que se va a considerar, según esto,
va a identificar también esos problemas, esas falencias emocionales, que si bien es cierto, puede haberlas obtenido también mediante castigos físicos cuando era menor, lo cual va a aflorar al momento de enseñar a sus alumnos. ¿Sí? Y peor si estos alumnos son estudiantes agresivos, porque en ese contexto es donde va a encajar correctamente el aspecto inconsciente del ser humano. Ahora, también se quiere mencionar, ¿no?, de que si el hogar es disfuncional, lógicamente también los estudiantes agresivos van a ser también personas con mayor predisposición a ser violentos. Por ende, es de que se considera que el docente tiene que dialogar con ellos, pero un diálogo no nada más diciéndole, no tienes que hacer esto, como una orden, sino un diálogo basado ¿en qué? En que se tiene que considerar hacer esa misma introspección que ha hecho el docente, esa misma la tiene que hacer el alumno, pero explicándole cómo, explicándole por qué, porque haciendo esa introspección, él mismo va a poder conocer qué es lo que está pasando en su mente, por qué es que actúa así, por qué sus padres han sido violentos, y por ende es donde se va a cortar esta cadena de violencia. Ya no se va a corregir con mayor violencia, sino se corta esto y el alumno, si bien es cierto, no va a mejorar en el primer intento, siquiera ya va pensando. La idea es que él mismo realice un juicio crítico de sus actos, de su personalidad, y según eso él pueda cambiar ello, pero por su convicción, no por miedo, no por obligación, no porque es una orden, o es una norma moral o una norma judicial, sino por él mismo, porque está desarrollando lo que al comienzo dije. El docente tiene que consagrarse a un acto ético, porque esto trasciende. ¿Qué trasciende? Un acto humano. Entonces, si se basa más que todo en eso, es donde se tiene que generar esa misma trascendencia y ese desarrollo ético en el alumno. El alumno tiene que decidir por convicción. Un minuto. Por ese motivo también se considera de que es relevante esto porque va a aflorar otro aspecto más, la inteligencia emocional y la salud mental. Esta inteligencia emocional se va a basar más que todo en poder reconocer aquellos aspectos negativos y poder saber cómo solucionarlos por parte del docente y por parte del alumnado. Por ese motivo es de que al haber mayor incremento de la agresividad, también hay menor inteligencia emocional. Y con respecto al otro punto, ¿no?, de que se mencionaba, en Latinoamérica se están dando castigos físicos moderados. Eso es lo lamentable. Ya lo vemos de manera común, como si fuese algo normal. Y por eso es de que se da un mayor nivel de inteligencia emocional, porque estamos acostumbrados al maltrato, castigos físicos que pueden ser desde un jalón de orejas o hasta incluso de ser dar palmadas en la cara, o hasta incluso puede ser. Muchas gracias, oradora del equipo negativo. Ahora sí, ya entrando a la parte final del desarrollo de este debate, vamos a iniciar con el cierre, para lo cual el equipo afirmativo tiene un tiempo de 3 minutos. Gracias, muy amable. Sí, efectivamente, sí, como conclusión final de todas nuestras exposiciones de argumentaciones que han sido totalmente positivas, nosotros tenemos que el docente, solo dialogando con un estudiante agresivo, no va a lograr nada. Y lo que más se requiere es lograr algo dentro de las horas de clase, que efectivamente es lo que piden. Y para lograr algo a corto plazo, necesitamos una herramienta. Y esa herramienta viene a ser, sí, una herramienta de disuasión solo para las personas agresivas, que viene a ser, sí, el temor al castigo físico. Entonces, y esto sí, y esto lo corrobora, sí, varios estudios, sí, como del científico Herschel, que analizó 88 estudios donde se concluye que el castigo es efectivo a corto plazo, al igual, sí, que en el boletín del Hospital de México, en donde efectivamente habla de castigos físicos moderados, no de castigos físicos en general. Por ende, esta herramienta es súper importante. A continuación, mi compañero. Bueno, como una parte de resumen acerca del debate que nosotros hemos presentado, hay que recalcar al jurado acerca de las principales falacias que comete nuestra compañera. Y bueno, también hay una mala definición acerca de falacia domine. Siempre se ha caracterizado una falacia
ad hominem cuando se va en contra de la persona. Nunca hemos reiterado esta cuestión de atacar a la persona y no a sus argumentos, que hemos venido sosteniendo principalmente dentro de nuestro debate. También hay una falacia circular, en donde redunda y no aportan nuevamente o genera nuevas conclusiones. Además, que también existe una falacia de pista falsa, porque trata de desviar la atención del debate por el cual nosotros formulamos, por la moción que se formuló en este debate, hacia otro tema. Hay que recalcar que nosotros, dentro de la moción que se aplicó, nosotros como contendientes afirmativos, mencionamos castigos físicos ante un evento donde estudiantes se expongan de forma violenta. En ese sentido, las citas que ha manifestado nuestra compañera Verónica han sido estudios realizados a estudiantes de forma o estudiantes que no han presentado esta conducta. No se puede decir que en esta cuestión que las personas que se van a solucionar un acto de violencia como la que se presenta dentro de un aula de clase, tratando de disuadir a largo plazo, cuando los problemas que se presentan en un aula, cuando existe una persona violenta, quizás no se logre corregir y tenga repercusiones en la integridad de los compañeros, repercusiones en la integridad del mismo profesor. En ese sentido hay que considerar claramente eso. Muy bien, gracias, orador del equipo afirmativo. Ahora vamos a dar lugar a la oradora del equipo negativo para que nos dé a conocer su conclusión en un lapso de 10 minutos. Bien, con respecto a cuando mencioné falacia ad hominem, quisiera mencionar que en el libro de Irving Copy, Introducción a la Lógica, se especifica que hay dos tipos de falacia ad hominem, ofensivo y circunstancial. Ofensivo es atacar al hombre, sí, específicamente al hombre y no al argumento, pero la falacia ad hominem circunstancial es atacar, pero según las circunstancias, dejando de lado razonamientos o hasta incluso evidencias. Y en un momento se mencionó el contexto donde el menor actúe con violencia, el docente tiene acciones limitadas, lo cual se mencionaba de que se puede golpear. Esa sería una falacia ad hominem circunstancial. El sujeto, o mejor dicho, ustedes están determinando un juicio según la situación especial, es contexto donde el menor actúa con violencia. Por lo tanto, consideran de que debe ser golpeado, pero no están considerando el razonamiento, las evidencias que estoy proponiendo. Y ese razonamiento o evidencias ya se está mencionando según el estudio realizado en unas instituciones educativas de Lima, son públicas y privadas durante el año 2019, realizado por la psicóloga Catherine Durán. Entonces, y ahí se especificó que los menores son violentos y son estudiantes agresivos producto de un entorno familiar violento, docentes que han sido violentos también con ellos y el sector social. Además, se mencionó en esa investigación de que está muy vinculada a la agresividad con la disminución de la inteligencia emocional. Por eso es que lo he desarrollado así, porque he encontrado esos indicios, esa evidencia, y no se está aceptando. Entonces, yo considero, ¿no?, de que no estaría cometiendo ninguna falacia, como se mencionó, de pista falsa. Bien, con respecto al otro punto, el castigo físico moderado a corto plazo, sí, a corto plazo, como ya mencioné, en uno de los casos, va a funcionar, pero solamente porque se produce el miedo, solo porque se produce el miedo. Entonces, no es una medida efectiva. A corto plazo no puede ser una medida efectiva. Se tiene que realizar actos que lleguen a trascender y hasta incluso se pueda ver de que lleguen a repercutir tanto en la persona que la puedan cambiar. Y esto a través de ¿qué es? Del diálogo, de las preguntas. Preguntas donde él mismo va a decir por qué es así, se va a evaluar y va a hacer una profunda introspección, de lo cual va a determinar cómo puede cambiar. Y este docente también lo que va a repercutir en él, ese cambio, porque él está guiando a alguien, está desviándose prácticamente de la sociedad, porque al final va a terminar siendo alguien que sea sumiso, totalmente violento o diferente. Y los indiferentes son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque usualmente tienen mayor tendencia a la sociopatía, según la doctora Carmen González.
Eso sería todo. Gracias. Bien, muchas gracias, estimados oradores, tanto del equipo afirmativo como del equipo negativo. Entonces, ya culminando el desarrollo de este debate, el cual tuvo la moción, los docentes deberían poder ejercer castigos físicos a estudiantes agresivos en horas de clase. Ahora toca la etapa de la adjudicación por parte de los jueces, ya sea principal o panelistas. Por ende, se les solicita a que se retiren de esta sala. Dentro de un tiempo breve se les va a volver a convocar por el WhatsApp de Telegram para que puedan ingresar. Listo, muchas gracias. ¿Ya? Ok. Gracias. Nosotros vamos a ingresar a una sala interna, según tengo entendido, ¿verdad, José? No es necesario, pueden adjudicar aquí mismo, ya cerré la transmisión en vivo. Ok, listo, muchas gracias. Bien. Compañeras, juezas panelistas, vamos a iniciar con esta etapa de la adjudicación, para lo cual lo primero que les voy a solicitar es que mediante el chat, si no, a viva voz, me digan para ustedes cuál sería el equipo ganador. Solamente mencionarme cuál, después vamos a fundamentar o justificar las razones de nuestra decisión. Buenas tardes, jueces Buenas panelistas, tardes. jefe principal. Según yo, a mi parecer y a lo largo de todo el debate, considero que Negativo ha sostenido de mejor manera su postura. Bien, gracias, Rachel. Carla. Sí, igualmente, buenas tardes con todos. Igualmente yo estoy de acuerdo con la compañera. Creo que la postura negativa fue quien más pudo defender la moción. Bien, muchas gracias, Carla. Entonces, nos vamos a dar un tiempo de 3 minutos para poder revisar. Bueno, creo que no hay en este caso, no hay un voto en discordia, ¿no? Entonces, ¿les parece si nos damos un tiempo de 2 minutos para poder revisar también de forma rápida nuestros apuntes y luego de eso vamos a fundamentar el porqué de nuestra decisión? 2 minutos entonces. Bien, entonces vamos a continuar con este proceso de adjudicación, por lo cual les voy a pedir
puedan expresar cuáles han sido aquellas motivaciones, razonamientos, justificaciones que han determinado su posición. ¿Quién quiere comenzar? ¿Están ahí? Ya, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. ya como mencioné, para mí ha ganado la casa de oposición porque básicamente sus argumentos se han basado en los efectos negativos que la violencia, en este caso entendida como el castigo físico ejercida como por los profesores o docentes, puede generar más violencia. Y esto haciendo en comparativa con lo que propone la casa en afirmación, los efectos son más graves a largo plazo que a corto plazo, como también lo menciona proposición. En el caso de proposición, ellos se centran en un castigo leve y que tiene un efecto a corto plazo, un efecto inmediato que podría ayudar a resarcir o a corregir una mala acción. Sin embargo, creo que llegan a una contradicción cuando mencionan su argumento que era del temor, el temor al docente, y que por eso supuestamente no se iba a seguir realizando el castigo, aunque no lo llegué a entender completamente porque no fueron muy específicos en ese tema. Algo que sí me hubiera gustado que profundice proposición es que hablen del castigo leve, porque solo lo mencionan cuando la casa de oposición ya entra a hablar de violencia. Y no se me hubiera gustado que lo especifiquen de alguna manera. También respecto al lado de oposición, me gustó bastante que presenten hechos, que presenten evidencia por psicólogos que básicamente tenían que basarse en el aspecto psicoemocional y lo hicieron muy bien. Respecto al interrogatorio, me parece que por las dos partes fue un poco violento, yo le diría violento, porque no hubo una respuesta concreta por parte de ninguna parte. Sin embargo, oposición siempre mantuvo su postura a lo largo de todo el debate. Por eso concluyo que oposición es la casa ganadora. Listo, muchas gracias, Rachel. ¿Qué nos dices tú, Carla? Sí, pues, bueno, y a lo largo de todo el debate, yo igualmente puedo afirmar, se podría, mi voto hacia la posición negativa, puesto que la señorita Verónica se podría decir que a pesar de que tuvo una desventaja contra los oponentes, supo mantener desde su inicio hasta su final la posición que ella estaba defendiendo. No, del equipo afirmativo yo puedo decir que en la parte del exordio y argumentación supieron dar excelente su exordio, diciendo definiciones, empezó a citar a autores. Sin embargo, en la parte de los argumentos no fueron muy claros o tal vez no lo supieron definir bien. En la parte de las preguntas, de parte del equipo afirmativo, lo que pude observar fue que trataron de atacar más a la persona negativa, en este caso que fue Verónica, más no enfocarse en hacer preguntas con respecto a lo que es la moción. Tengo tal vez que resaltar que el equipo afirmativo, en lo que consta su parte de defensa, perdió 30 segundos, de los cuales yo creería que tal vez fue un inconveniente que ellos debieron centrarse más en su defensa y no atacar al opositor. Por tal motivo, pues la señorita Verónica, ella supo manejar su tiempo, supo defender sus argumentos y más que todo supo la posición que ella negaba, que ella sostenía, perdón, desde su inicio hasta su final. Eso es lo que puedo aportar. Muchas gracias, Carla. En cuanto al aspecto de lo que mencionabas, ¿no? De que se ha identificado de alguna manera una falta de respeto hacia uno de los integrantes de los equipos. Desde mi postura, las perspectivas son distintas, son diferentes, ¿no? Yo no he observado
teniéndose en cuenta que cuando nosotros observamos o cuando de lo que a nuestra percepción vemos, ¿no? Que lo consideramos como una falta de respeto, puede ser un insulto, puede ser un comentario operativo, dentro de la comunicación no verbal, ¿no? Podremos hablar de ciertos gestos, de ciertas miradas. En el ámbito, en el desarrollo del debate, yo no lo he observado. Solamente para recalcar o enfatizar ese aspecto. Bien. Es muy importante lo que ustedes nos han mencionado, ya sea Rachel y Carla, en cuanto a la devolución que nos han dado y los motivos por los cuales ustedes han dado su decisión. Y hay muchos aspectos, rápidamente, ¿no? Porque también aquí tenemos ambos jueces panelistas están de acuerdo en cuanto a la decisión y han determinado el grupo ganador, al equipo ganador, al equipo negativo. Entonces, rápidamente, efectivamente hay algunos puntos en los que yo también estoy de acuerdo con ustedes. Empezando por la parte del exordio, en lo que viene a ser el equipo afirmativo. Ambos equipos han presentado definiciones, hasta ahí todo bien. Ambos equipos han presentado el desarrollo de sus argumentos. Sin embargo, en el equipo negativo ha sido clara, precisa al presentar el desarrollo de 3 argumentos, a diferencia del equipo positivo, afirmativo, como ustedes bien lo han mencionado. Ya para la presentación de sus argumentos, si bien ha intentado justificar, solamente se ha clarificado al momento del desarrollo como parte de su línea argumentativa, 2 argumentos. El argumento que yo he recuperar, puedo sacar a relucir por parte del equipo afirmativo es que sí es necesario los castigos físicos porque son herramientas que se pueden utilizar como disuasión. Ese es el argumento que yo resalto, rescato más. Sin embargo, por parte del equipo negativo, aquí claramente se han establecido 3 argumentos, ¿no? Lo que viene a ser el autogobierno de los docentes, a mayor agresividad, menor inteligencia emocional y lo que viene a ser la sociopatía. En el transcurso del debate, si bien en el aspecto de las preguntas, ambos equipos les ha faltado, desde mi perspectiva, mayor claridad, mayor fuerza en lo que viene a ser las preguntas, sean preguntas abiertas, cerradas, de argumentación, etcétera. En este aspecto, ambos equipos yo los he notado como que débiles, ¿ya? Ahora, en lo que viene a ser la refutación, la defensa y el cierre, si bien la postura de uno de los equipos, en este caso el equipo negativo, a pesar, como bien lo han mencionado, no solamente era un integrante del equipo, a diferencia del otro equipo que participaban los 2 integrantes, ya sea su manejo de su estrategia, que no ha habido la suficiente sinergia o el trabajo en equipo necesario para poder tal vez superar, organizar o estructurar con mayor claridad, con mayor fuerza, con mayor credibilidad sus argumentos. Esto no ha ocurrido por parte del equipo negativo, puesto que en el equipo negativo, si bien desde el comienzo, en el desarrollo, en la presentación de sus argumentos, a lo largo de cada una de las fases del debate, se ha logrado, desde mi punto de vista, mantener o sostener el desarrollo o la argumentación de sus 3 ideas principales, ¿no? Bueno, por parte del equipo afirmativo, en este caso, se ha evidenciado cierta falencia. Hay algo que siempre he observado, bueno, en las pocas adjudicaciones que he estado presente, he observado es cierta confusión. Yo puedo explicarlo esto a través de ser porque estamos en fases preliminares. Sí hay cierta confusión en cuanto a cuál es la finalidad de cada una de las etapas de este debate. ¿Para qué sirve la refutación? ¿Para qué sirve la defensa? ¿Para qué sirve el cierre? Sobre todo esto lo he evidenciado en el equipo afirmativo. Se presentaba cierta confusión. ¿Qué hago, por ejemplo, en la refutación? En la refutación defiendo. No es así. En la refutación se supone que está esta etapa para poder contradecir los argumentos presentados por la otra parte. Y en la defensa refuto. Pero no, se supone que en la defensa está para poder desarrollar con mayor profundidad los argumentos que se han presentado al inicio. Y en el cierre sigo argumentando y sigo refutando. Pero no, se supone que cuando hablamos del cierre, aquí es ¿para qué? Para presentar cuáles han sido las ideas fuerza que han sostenido mis razonamientos y por qué los argumentos de la otra parte no han sido lo suficientemente creíbles. Esto generalmente lo he observado. La explicación que le encuentro es porque estamos en
preliminares. Esto ha sido con menor intensidad por parte del equipo negativo. Entonces, en cuanto a la parte del fondo, ¿no? En cuanto a la parte de la forma, definitivamente ambos equipos han presentado cierto nerviosismo, más aún se evidencia en la parte del equipo afirmativo, en lo que es el manejo de la oratoria o de la oralidad, en lo que viene a ser la comunicación no verbal, lo que viene a ser la mirada, el movimiento, los gestos. Ella seguramente conforme sigan avanzando, ganan experiencia, van a poder superar esos aspectos. Entonces, creo ya se puede entender bajo los razonamientos que nosotros hemos dado a conocer en esta etapa de adjudicación, es que no hay ninguna posición en contra y por lo tanto el equipo ganador es el equipo negativo. Entonces, ahora sí les voy a solicitar que por favor me envíen el puntaje, si no, yo les voy a llamar, se han otorgado a cada uno de estos equipos. Vamos a comenzar con Rachel, por favor. ¿Qué puntaje le has otorgado al equipo afirmativo? Puntaje como equipo, Exacto, como equipo. 3.5. 3.5. ¿Y al equipo negativo? Respecto a eso, creo que es más ventajoso cuando es solo porque, bueno, tú misma manejas los tiempos y yo siento que oposición lo hizo de una buena manera, por eso le doy 4. Ya. Carla, Sí, equipo afirmativo. yo al equipo afirmativo le doy 3 porque, o sea, la verdad, como usted dijo, fue bastante flojo para su desarrollo. Y al equipo negativo le doy 4.5. Ya. Bien. Ahora vamos a ir con el puntaje para los oradores, el puntaje individual para cada uno de los oradores, tanto del equipo afirmativo como del equipo negativo. Para el equipo afirmativo, comenzamos contigo, Rachel. Para Paul, ¿qué puntaje le has otorgado? Para Paul, yo siento que se ha desenvuelto de igual manera que Alexis. Ambos tienen un nivel de inferencia de expresión similar, por eso les pongo 65 a los dos. 65 a los dos, tanto para Paul y Alexis, ¿verdad? Listo. Carla, ¿escucho? Para Verónica, 72. Para el equipo afirmativo primero. Allá. No, Rachel, muchas gracias. Me has dado ya tu situación para el equipo afirmativo, para no confundir, ¿ya? Ok, Por favor, gracias. ahora, listo, yo te vuelvo a llamar. Carla. Sí, bueno, yo para Paulo y para Alexis igualmente les doy 65. 65. Listo, muchas gracias. Otra vez, Rachel, el equipo negativo. ¿Cuál es tu puntaje para Verónica? Para Verónica, 72. Más que nada por su manejo del tiempo. Me sorprendió bastante que en su conclusión haya sido muy precisa y que use los 3 minutos exactos. Sí, ya. Carla. Yo a Verónica le pongo 74 por su desenvolvimiento, la verdad. Ya, listo. A ver, permítame un momento, voy a sacar, a ver. Sería 3.25 para el equipo afirmativo y 4.25 para el equipo negativo. Ahora, para el equipo afirmativo, Paul tiene 65 puntos y Alexis tiene 65 puntos. En el caso de Verónica, tiene 73 puntos.
Bien, ese sería el puntaje que se ha determinado en esta adjudicación, tanto para los equipos como para los oradores. Entonces, ¿les quisieran acompañarme para lo que viene a ser la retroalimentación y dar a conocer los resultados a los oradores? ¿Podría repetir la pregunta? Luego de esta etapa corresponde la retroalimentación hacia los oradores. La pregunta es, ¿quiénes de ustedes se animan a acompañarme a hacer la retroalimentación? Ya, yo puedo dar una parte de la retroalimentación. Bien, Rachel. Carla, ¿te animas? Sí, también, por supuesto. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Y por favor, alguna de ustedes puede estar convocándolos ya a los oradores para que puedan ingresar otra vez a la sala a través del grupo de Telegram. Pero vamos a comenzar con la retroalimentación que ustedes van a dar. Luego yo voy a retroalimentar y dar los resultados que se ha logrado. ¿Ya? ¿Quién los ha convocado? Para que ingresen otra vez los oradores. Carla, creo que ya mandó el mensaje. Listo, gracias. Bien, por parte del equipo afirmativo, ¿ya están presentes los dos oradores? Sí, ya estamos presentes. Muy bien. Verónica, ¿estás ahí? Para poder iniciar con la retroalimentación y dar a conocer los resultados finales. Bien, Verónica. Sí, presente. Listo, muy bien. Están presentes entonces los tres oradores. Vamos a continuar con la parte final ya de este debate y vamos a dar a conocer lo que son los resultados finales, no sin antes agradecerles y felicitarles por su tiempo, por su esmero, por su dedicación en cuanto a haberse dado la oportunidad y el reto de participar en este debate. No nos olvidemos que la práctica hace al maestro. Si bien no sé si habrá sido la primera vez o la segunda vez que ya tienen esta experiencia, pero dentro de los términos generales lo que se ha logrado observar es que sí hay buen potencial, todavía falta pulir ciertos aspectos y es propio de aprender, ¿no? De aprender una práctica con experiencia y eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, sin más ya que decir, voy a pasar la palabra a los jueces panelistas para que nos den a todos a conocer su postura, su retroalimentación en cuanto al desarrollo de este debate. Por favor, Rachel, escuchamos. Bien, buenas noches a cada uno de los jueces presentes y a los participantes. En primer lugar, agradecerles por su participación, por su desenvolvimiento y por haberse presentado cada uno de manera preparada. Bien, empezaré por proposición.
si bien es cierto empiezan con un buen exordio, los argumentos no me quedan claros desde el inicio y no los llegan a desarrollar por completo. Eso significa que mientras menos desarrollen sus argumentos, menos fuerza van a tener y van a ser más fáciles de refutar por la casta contraria. Asimismo, mencionan un castigo leve, pero no lo mencionan en el exordio, sino a manera de defensa durante, si no me equivoco, es el interrogatorio. Eh, y cuando este castigo leve les hubiera funcionado bastante si ustedes lo hubieran sabido usar adecuadamente. Sin embargo, no lo hicieron y creo que eso también fue algo que les jugó en contra. No, eso es lo que digo por parte de proposición. Y por la parte de oposición, por contraparte, se centran básicamente en los efectos negativos a largo plazo que tiene el castigo físico, que lo toman ustedes como violencia y eso fue favorecedor para su parte. Se centran en la idea de que la violencia genera más violencia, que incluso puede formar a alumnos o ciudadanos sociópatas en el futuro y que sería contraproducente para la sociedad. Me gusta esa parte. También me gusta cómo refutan los argumentos que había presentado proposición. Pero algo que sí me gustaría recalcar en ambas partes es que se sigue el orden y se respete de qué trata cada parte. Por ejemplo, en la parte de defensa, ambas casas tomaban el lugar de la refutación, en lugar de defender sus propios argumentos o las refutaciones que les habían presentado, contraargumentaban para la otra parte y refutaban las ideas cuando eso no se hacía en esa parte. Yo creo que ambas casas incidieron en esos errores. Respecto a las falacias, creo que también hubo una gran confusión respecto a la falacia dominen. Considero que si bien es cierto la falacia no se debe dar tanta relevancia porque la idea es rebatir los argumentos. Si bien es cierto una casa u otra puede presentar falacias, no hay que centrarnos solo en eso, sino más en rebatir y refutar los argumentos. Creo que eso es todo por mi participación y felicidades chicos por su desenvolvimiento en el debate. Muchas gracias, Rachel. Escuchamos, Carla. Sí, gracias. Igualmente, una buena tarde para todos los que estamos presentes en esta sala. De igual manera, yo quiero hacer una grata felicitación a los 3 oradores que estuvieron presentes y pues decirles que tanto yo como ustedes aprendemos y cada vez nos podemos llegar a ser mejores. Bueno, algo que yo quiero recalcar, tal vez se podría decir, es que del equipo afirmativo concuerdo totalmente con mi compañera, ya que en la parte de exordio y argumentación tuvieron desde su inicio un buen desenvolvimiento, sin embargo no se lo conservó a lo largo de todo el debate y no supieron definir muy bien sus argumentos. Iban soltando de a poquito, se podría decir, en las siguientes etapas. Con respecto al equipo negativo, sí supo definir ciertos conceptos apoyándose de citas, apoyándose de autores. Y pues con lo que respecta a sus argumentos, lo supo manifestar correctamente y fue clara y específica en este punto. Otro punto tal vez que quiero resaltar es de igual manera tenemos que aprender tal vez a respetar lo que es el formato, porque bien lo dijo Rachel, hubo ciertas confusiones en lo que es la refutación y la defensa, puesto que cuando llegó el punto de refutar, empezaron a defender y cuando estaba en la defensa empezaban a refutarse. Y pues eso chicos, creo, como ya lo dije antes, de esto es solamente un aprendizaje más y en un futuro podemos llegar a ser mejores. Muchas gracias. Muchas gracias, jueces panelistas. Realmente es muy importante la retroalimentación que nos han brindado. Bien, equipo afirmativo, equipo negativo. Ha habido aspectos muy positivos por parte de ustedes en el desempeño de este debate. Por ejemplo, ¿no? En lo que viene a ser la identificación de las falacias, muy independientemente de que sean fundadas o infundadas,
es alentador saber que hay cierto conocimiento, ¿no? Al momento de poder ver una falacia, ¿no? O posiblemente lo que viene a ser la identificación de una falacia. Eso es bastante alentador. También los felicito por ello. Otro aspecto que también ha llamado mucho la atención es lo que viene a ser, ustedes han presentado sus argumentos, tanto equipo afirmativo como equipo negativo. Estos argumentos no solamente han presentado los argumentos, ¿no? Sino también han presentado lo que viene a ser aquellas evidencias que van a sustentar o que van a sostener el desarrollo de sus argumentos. También lo importante que es presentar las fuentes, ¿no? De dónde se ha obtenido esa evidencia, esa prueba que sustenta mis razonamientos. En ese aspecto también me parece que estamos en buen camino, a pesar de que estamos recién iniciando con lo que viene a ser la etapa de este concurso, ¿no? En etapa de preliminares. Antes de que se me pase una recomendación, sería bueno, ya sea los equipos que van a continuar en este debate, cuando presentan su evidencia, rápido, 3, 4, 5 segundos, presentarlo, proyectarlo, ¿no? Porque esto que queda le da mayor credibilidad al público, en este caso a los que estamos escuchando su debate, su disertación en la presentación de sus argumentos, porque pueden decir, ¿no? Digamos, ¿no? Esto lo he obtenido de la RAE, o esto lo he obtenido de tal autor o autora en el artículo tal. Si nosotros lo vemos, lo observamos y lo escuchamos, obviamente esto les brinda mayor énfasis y mayor fuerza a lo que están presentando. Unos aspectos para mejorar. Concuerdo demasiado con lo que han mencionado mis compañeras jueces panelistas. Cuando nosotros presentamos los argumentos, al inicio, tenemos que sostener nuestra línea argumentativa. Y esto ya es una cuestión de estrategia. No puede ser que yo he preparado 1, 2 o 3 argumentos, ya de acuerdo a cómo me responde el otro equipo, voy a utilizar o voy a darle más fuerza a 1, 2 o a los 3 argumentos. En el caso de un equipo, no he evidenciado solamente el desarrollo de un argumento, nada más. En el caso del otro equipo, he evidenciado que sí se ha fundamentado, sí se ha centrado en lo que vienen a ser sus 3 argumentos. ¿Qué pasaba? Si presentan un argumento y el argumento que yo he presentado no es suficiente, entonces esto ya es una cuestión de estrategia, ¿no? Del equipo, de que tenga preparado otro argumento más, para poder sustentar sus razonamientos o su justificación, y como ya lo han mencionado, esto le dé fuerza a la forma como han organizado o han estructurado sus ideas. Otro aspecto que también voy a resaltar y que también lo han mencionado, pero me parece importante, por eso lo voy a mencionar, es en cuanto al formato. Estamos en un formato zigzag, ¿verdad? Este formato tiene 5 etapas. Debemos ser conscientes, o debemos tener, se podría decir, muy presente, cada una de estas etapas tiene una finalidad específica. Si nosotros estamos, por ejemplo, en el cierre, no podemos argumentar argumentos que no, valga la redundancia, que no se han presentado a lo largo del desarrollo del debate. O no podemos refutar o agregar la identificación de nuevas falacias. ¿Por qué? Porque ya estamos en el cierre. Lo mismo, lo que mencionábamos, si estamos en la defensa, defendemos nuestros argumentos, no refutamos, o si estamos en la refutación, no defendemos, refutamos, contradecimos los argumentos de la contraparte. Este aspecto hay que tener bastante cuidado, hay que respetar en sí el formato zigzag. En lo que viene a ser la parte de las preguntas, ya sea por el momento, ¿no? Nos ponemos nerviosos o nerviosas, y muchas veces esto origina que perdamos el hilo de las preguntas. También hay que manejarlo con mucho cuidado. Ya sabemos que el equipo hace las preguntas, tiene el dominio total, el control de las preguntas, del tiempo, el liderazgo en las preguntas. Esto para ambos equipos, hay que considerarlo también, ¿ya? Entonces, esto es en cuanto al aspecto del fondo, a la parte objetiva. En el aspecto de la forma, en el aspecto del manejo de la oratoria, de la retórica, si se podría llamar así, estamos en un proceso, estamos en camino de, ¿verdad? Entonces, como ya lo dije al comienzo, la práctica
hará pues maestros, ¿no? He evidenciado en ambos equipos cierto nerviosismo, y esto se observa en la comunicación no verbal. Hablamos de los gestos, el movimiento de las manos, el movimiento corporal, la mirada al frente, mirada hacia abajo, las muletillas, etc. Entonces, hay que también manejar cuidado esto, ¿no? Que si bien lo más importante es el desarrollo de los argumentos, esto también es un complemento a lo que viene a ser la presentación de nuestros razonamientos. Entonces, por todo lo que se ha mencionado por los jueces panelistas y por parte mía, en este proceso de adjudicación se ha concluido que el equipo ganador de este debate es el equipo negativo. Felicitaciones igual, el equipo negativo y para el equipo afirmativo. Desempeño en el desarrollo de este debate ha sido digno, ¿no? Digno, ha visto cierta calidad, preparación, esmero y sobre todo interés por parte de ustedes, querer afrontar tal vez un nuevo reto, no lo sé, tal vez sea la primera o la segunda vez que están participando en este tipo de formatos. Igual, motivándolos a que continúen en este tipo de retos, que esto nos ayude bastante, ya sea para nuestro crecimiento profesional, académico o como persona. No sé si alguno de los oradores quisiera decir algo. Me agradó bastante haber debatido con los compañeros y a mí me parecía muy interesante el tema y les agradezco también por su presencia. También espero poder conocerlos en algún momento, ¿no? Y tal vez seguimos debatiendo y aprendiendo, como se mencionaba. Bueno, de mi Bueno, parte también agradecerles a todos los organizadores de este evento. Esperemos poder continuar en futuras ediciones. Y bueno, para mi caso ha sido una primera experiencia y gratificante, ¿no? Poder ingresar a este mundo del debate. Muy agradecido con todos ustedes y también con todos los compañeros, con la compañera debatiente. Y bueno, esperemos de poder volvernos a ver en otra ocasión. Gracias. Bueno, al igual que nuestros compañeros, quiero agradecer por el espacio que se ha generado. Como lo dijo mi compañero de debate, es nuestro primer debate, entonces hay algunas cosas que pulir mejor. También vamos a tomar mucho en cuenta acerca de las principales opiniones que se han dado o consejos que se han dado con respecto al debate. Quedo gustoso, quedo agradecido igual con Verónica, un digno debate. Me encantó bastante poder impartir algunas ideas acerca de esta temática. Listo, muchas gracias, oradores. Muchísimas gracias y a seguir adelante. Nuevas experiencias y nuevos retos. Gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.